Hola, bienvenidos a este webinar en el que abordaremos las principales modificaciones a la reforma fiscal 2026. En esta ocasión nos acompaña un experto en la materia, el licenciado Edson Uribe. Edson, bienvenido, y de quien me permitiré dar una breve semblanza. Edson estudió su carrera y el posgrado en la Universidad de Guadalajara, inició su carrera como abogado litigante en el SAT. Posteriormente participó como secretario de acuerdos de la Sala Regional de Justicia Administrativa y participó en el proceso fundacional y puesta en operación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON, donde fungió como su procurador general por más de 8 años. Un aspecto importante a destacar es que Edson, de 2017 a 2021, fue el único mexicano en formar parte del Subcomité de Prevención y Resolución de Disputas en el Comité de Expertos Fiscales de la ONU, en donde tuvo un papel destacado por sus aportaciones en materia de medios alternativos de solución de disputas en materia tributaria. Asimismo, es profesor y de diversas instituciones, tanto de licenciatura como de posgrado. Colabora también en el Colegio de Contadores Públicos dentro de la Comisión Fiscal del IMSP. Y colabora también con la parte de la edición del libro del ISR comentado, así como en diversos fiscoactualidades. Edson, otra vez, gracias por estar con nosotros. Para entrar en materia, Edson, la reforma en sí que queremos abordar es prácticamente el Código Fiscal de la Federación. Esto porque la autoridad establece un nuevo mecanismo que hemos denominado revisión express sobre los comprobantes fiscales digitales o CFDIs. Para poner un contexto de estas operaciones, el fisco ha encontrado como su caballito de batalla o como la herramienta más eficiente la suspensión y llegar hasta la cancelación de los sellos digitales. Para quienes no están familiarizados con esto, los sellos digitales, digamos, son la llave para poder acceder a emitir CFDIs y cumplir con las obligaciones fiscales. Entonces, el hecho de que la autoridad bloquee el uso de estos sellos digitales, pues ponen un predicamento importante a los contribuyentes. Y también como contexto, la autoridad ya venía estableciendo o estableció un mecanismo para revisar comprobantes fiscales u operaciones falsas o simuladas. Esto está en los artículos 69, 69 y 69 bis del Código Fiscal de la Federación, y en principio es cuando la autoridad revisa la materialidad de las operaciones y detecta que las operaciones realizadas con CFDIs no cumplen con ciertos requisitos, sobre todo la materialidad. Bueno, en este caso expide o publica a ese contribuyente en el Diario Oficial de la Federación y tiene como consecuencia que las operaciones que este contribuyente haya tenido con quienes recibieron esos FDIs, pues se consideran inexistentes y el comprobante pierde toda su validez. Lo que vienen para 2026 es que en este procedimiento express hace una serie de modificaciones en un sistema que lo que busca es acelerar ese procedimiento y llegar a determinar que los comprobantes fueron falsos. Anteriormente en el código no existía una definición de lo que se podía llamar o lo que se puede conocer como un contribuyente falso. Empieza entonces este sistema con una modificación en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, en donde ya hay una definición de lo que se entiende como un comprobante falso. En este sentido, la autoridad define que las operaciones deben amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. De lo contrario, el comprobante se considera falso. Ahora, una de las novedades en este sistema es que la carga de la prueba para soportar estos tres elementos se la otorga o es responsabilidad del contribuyente que emite los comprobantes. Entonces, el emisor del comprobante debe soportar que las operaciones realmente fueron existentes, en este caso posiblemente en temas de materialidad, que son verdaderas, que sí se llevaron a cabo, y bien que sean relacionadas con actos jurídicos reales. De lo contrario, el comprobante se va a entender que es falso.
Ahora, para las modificaciones que van haciendo para alinear este mecanismo express es, por ejemplo, que dentro de cualquier facultad de comprobación, si la autoridad tiene algún indicio de comprobantes falsos, puede migrar en cualquier procedimiento, ejemplo, en una verificación de domicilio o en alguna revisión de la operación. Si presume que es falsa, se pueden ir por el caminito de lo de revisar que estos comprobantes sean falsos. Un tema que también, igual aquí Edson puede profundizar, es que ya tienen la facultad de, cuando están ejerciendo estas revisiones, pueden ya utilizar fotografías, audios y videos, que incluso, pues, como ya van a tener la fecha en la que se tomó el video y el audio y la foto, pues en principio lo van a considerar como una prueba y esa prueba va a ser admitida. Inclusive también hacen modificación a que cuando se referían a estados de cuenta, normalmente entendíamos que eran estados de cuenta bancarios. Ahora dicen de que cualquier estado de cuenta, o sea, pueden ser ya las tarjetas de servicios, cualquier documentación que prueben operaciones económicas. Lo cierran la pinza en el sentido de que también ya en estas revisiones pueden pedir informes, documentos, contabilidad, información económica y financiera en general que soporte el core business o la operación del contribuyente. Y a lo que queremos llegar es, hay un artículo en donde si la autoridad presume que es falso el comprobante, van a iniciar una revisión que lo primero que pasa en esta revisión es que en automático a mí que me están revisando como emisor de un comprobante y que cumpla con estos requisitos, es que de entrada al inicio de la revisión yo ya tengo suspendidos mis sellos digitales. Es decir, a mí me movilizan en materia fiscal e inician un procedimiento. Lo grave en este procedimiento, porque es express, es que en el momento en que ellos me digan bajo qué supuestos me están revisando, yo nada más tengo 5 días hábiles para entregar la información. Y de hecho precisan en este procedimiento que no me van a admitir esta información que no está relacionada con lo que pretenden revisar. Es decir, en pocas palabras, tenemos que ser cuidadosos de lo que aportemos, no sea paja, sino realmente sean elementos contundentes de lo que me están revisando. Posteriormente, ¿qué pasa en este procedimiento? Bueno, ellos tienen 15 días hábiles para analizar la documentación que yo les brindé. En ese plazo incluso sigo estando inhabilitado. Después de estos 15 días hábiles, si la autoridad considera que tuve los elementos suficientes para desvirtuar esa presunción y que mis comprobantes no son falsos, me reactivan mis sellos digitales. El problema viene en el momento en que esa información que no sea contundente y ellos deciden que no pude desvirtuar lo que ellos presumen, pues van a proceder ya no a suspenderme, sino a cancelarme mis sellos digitales. Posteriormente, ¿qué pasa? En los próximos, en el lapso de 40 días, 45 días hábiles posteriores, perdón, me van a publicar a la persona que emitió los concursos en la cualificación, y ahí quizá es donde rematan el procedimiento en donde, como esos comprobantes fueron falsos, en ese caso, la persona que recibió el comprobante y que le dio efectos fiscales a ese comprobante, no tiene mayor opción que en un lapso de 30 días corregir su situación fiscal. Es decir, y ahorita empiezo con una serie de preguntas con cada de los procedimientos, que la opinión de Samsung es más importante. No tengo derecho a réplica, simplemente no me queda de otra más que ir a pagar y corregir mi situación fiscal, hacer no deducible ese comprobante, incluso el IVA se vuelve no acreditable y tengo que pagarlo. Lo cual es un procedimiento alterno, como decíamos, al que ya existía, porque en el que actualmente existe, donde revisan los comprobantes, declaraciones son simuladas o falsas, sí hay un derecho de réplica. En el momento que la persona que controlan no gente que no satisface le dices, la persona que le busca el capturar tiene la oportunidad de ir y hablarle a la autoridad de que, bueno, no sé qué comprobante es el que revisaste, pero mira, aquí está el soporte de que mi operación sí fue real,
sí tengo elementos probatorios y puedo desvirtuar esa presunción del comprobante falso diciendo que la mía es correcta. Entonces, en términos generales, esas fueron las modificaciones, pero yo le empezaría a preguntar a Edson sobre estos puntos. El hecho de, por ejemplo, la duda es, oye, hicieron un mecanismo bastante astuto porque a final de cuentas el efecto es el universo de contribuyentes que operaron con esa persona. El momento que descalifican a la persona que emite los comprobantes, tiene un coletazo en donde todos los que tuvieron esa operación con este contribuyente, que para ellos emitió siempre comprobantes falsos, y quedan inválidos. Entonces, las preguntas que nos surgen en materia legal, y no sé si coincidas, la primera es que, pues esto es un requisito de los comprobantes que se deriva de una reforma que va a entrar en vigor el 1 de enero de 2026. En tu opinión, como tiene que fundamentar y motivar, la autoridad va a revisar o puede revisar comprobantes de 25 hacia atrás, o al ser un nuevo requisito de los comprobantes a partir del 1 de 2026, la presunción y la revisión de los comprobantes en materia de sean falsos o no, conforme a estas tres características, tendría que ser invariablemente sobre comprobantes emitidos en 2026, y los efectos de no deducibilidad serían igualmente de modelo 2026 en adelante, o alcanza también la no deducibilidad. Porque un tema importante ahí es que en materia de lo del 69B, en materia de EFOS y DEOS, que es como lo conocemos en el medio, pues es de que en el momento en que el contribuyente emite comprobantes falsos, se entiende que toda la vida emitió comprobantes falsos. Entonces tengo que corregir cualquier comprobante que tenga. En el momento en que esto está acotado a un requisito que aplica en 1 de enero, ¿cuál es el alcance de esta reforma? O sea, ¿van a poder revisar hacia atrás? Nada más podrían soportar su dicho del 1 de enero, y en consecuencia, a partir del 1 de enero, esas operaciones serían las falsas. ¿Tú qué opinas, Edson? A ver, un poquito de contexto previamente en lo que te referiste fue el caballito de batalla, que es las operaciones simuladas amparadas por comprobantes fiscales que al menos en teoría, cumpliendo con todos los requisitos informáticos y formales que nos establece 2929 del código, tendrían que ser los comprobantes certeros, pero la presunción opera respecto de las operaciones capaces y que son simuladas. Creo que esta inclusión de este procedimiento que has resumido de manera muy clara obedece a este interés que sigue teniendo la administración tributaria mexicana por parar o al menos inhibir en forma importante este fenómeno, que inclusive hay análisis macroeconómicos de qué significa el buquete de las finanzas públicas a través de operaciones simuladas, ¿no? O las famosas venta de facturas o pagadoras o como en el argot las conocemos. Y con base o más bien evolucionando en estos procedimientos de fiscalización, ya se da una mutación o evolución del artículo 69B, que era un procedimiento que partía de una presunción general identificada, se interactuaba con el contribuyente que presuntamente emitía el comprobante fiscal con las operaciones simuladas, y posteriormente al contribuyente que deducía una vez recorrido todo el procedimiento del 69B, pues sí, siempre estuvo debatido en este procedimiento si el EDO, como lo conocíamos, o quien deduce este comprobante, pues por el simple hecho de haberse agotado el procedimiento al teléfono tenía que corregirse o no, y ahí hubo pronunciamientos de tribunales, de PRODECON, y me parece que como fueron nos decantamos a decir que esta persona que deducía el comprobante sí tenía a final de cuentas la oportunidad, cuando se le ejercían facultades de comprobación, de acreditar la materialidad. ¿Por qué establezco este contexto? Porque esta mutación o esta evolución de este procedimiento de 69B, ahora en esta reforma, como lo acabas de describir, se establece un procedimiento de fiscalización ya exprofeso para verificar al EFO conforme a las particularidades que acabas de comentar. Sí. Y tratando de responder a tu pregunta, yo te diría, tendremos que identificar dos modificaciones legales que son bien importantes. Uno es la creación
de este procedimiento de fiscalización al que te has hecho referencia, que se vincula, más no es lo mismo, con los nuevos requisitos de los comprobantes fiscales digitales por Internet. Entonces, de una simple lectura, parecería que esta facultad de comprobación nueva respecto de los CEFOS, pues aplicaría respecto de comprobantes de 2026 ya adicionados con estos requisitos. Y si ese es el caso, mi opinión es que efectivamente los comprobantes emitidos a partir de 2016, dado que se le adicionaron requisitos fiscales como los que has comentado, veracidad, etcétera, etcétera, pues pueden ser fiscalizables bajo esta perspectiva de 2026. Pero eso no limita, en mi opinión, a la autoridad de que esta facultad de comprobación del 49, esta nueva del 49, se aplique inclusive respecto de comprobantes fiscales previos a 2026, respecto de los cuales no procedería jurídicamente de 25 para atrás, pues que se trate de hacer cumplir un requisito de comprobantes fiscales conforme a 29-21B, que apenas está empezando su vigencia en 2026. Entonces, para ser concretos, oye, ¿la autoridad puede revisarme comprobantes fiscales 26 o anteriores? La respuesta es sí. Esta es una reforma de procedimiento y obviamente no limita a la autoridad respecto de la vigencia de los comprobantes. Oye, si me revisan de 2026, pues tendría los comprobantes, tendría yo que cumplir ya con estas adiciones a los nuevos requisitos, digamos, de validez, y es solamente a partir de estos requisitos del 2026 que me pueden reprochar el incumplimiento respecto de este tipo de comprobantes. Pero es importante no ver la facultad de comprobación con la adición de estos requisitos en forma uniforme, sino una cosa es el procedimiento creado ex profeso, que tiene otro tipo de retos, ¿no? Sobre todo para el EDO, y ahorita los comentamos, seguramente vamos para allá. Sí. Respecto de la materia de comprobación. Una cosa es la facultad de comprobación y otra cosa es la materia que va a ser susceptible de revisarse, que es precisamente el comprobante con los requisitos de acuerdo a la temporalidad y la vigencia de las normas respecto a las cuales fue emitido. Ok, entonces para ponerlo en contexto hacia la audiencia, en principio, en tu opinión, sí implicaría una revisión como procedimiento, no solo del 26 en donde se adicionan estos requisitos, sino pudieran irse hacia atrás. Y en este, como dices, mutuación o procedimiento alterno, pudiesen rechazar las o sea, ¿qué efectos tiene para la persona que no cumplió con estos requisitos, o sea, que se presumen falsos? ¿Son falsos los comprobantes del 26 en adelante o pudiesen también asumirse en automático? Digo, porque la pregunta en concreto es, ok, yo como persona que deduje y comprobante, en el momento en que sale uno de mis proveedores listados en el diario oficial, ¿tendría que corregirme en esos 30 días los comprobantes que tengo del 2026 en adelante o tengo que corregir los comprobantes de toda la historia que tuve con este proveedor? No, a mí me parece, esa pregunta siempre estuvo en el aire cuando hablamos de 69. Sí. Y hubo pronunciamiento incluso de algunas sentencias que decían que si el EFO estaba publicado, pues prácticamente no había periodo de vigencia. Y todos los comprobantes de su existencia, pues parecería que alcanzaban esta presunción confirmada bajo el procedimiento del 69. Yo creo que esa postura no es razonable desde el punto de vista jurídico. Creo que en este nuevo procedimiento tendría que identificarse cuáles son estos comprobantes que son sujetos a esta facultad de comprobación, dado que una facultad de comprobación dirigida a un determinado comprobante, pues no se le puede dar un efecto universal a toda la relación fiscal, ¿no?, que ampara los comprobantes fiscales, sino únicamente aquellas que fueron sujeto de o materia de comprobación por parte de la autoridad. Si no sería tanto como darle efectos universales a un acto jurídico, dejamos más orasear a una sola factura respecto de toda la existencia, ¿no?, de estos efectos como contribuyente a ser quien factura. Yo creo que, déjame lo pongo más claro aún, yo creo que esta creación de este nuevo procedimiento de fiscalización que va a tener muy identificado el número, el tipo de comprobantes o qué comprobantes fueron los que se revisaron, pues eso precisamente te da
el límite de aplicación, respecto de lo cual quien lo dedujo tendría que aclarar o no su situación fiscal, porque parecería, y me estoy adelantando un poquito, que el SAT en su infinito autoconvencimiento de criterio y de confirmación, según concluya este procedimiento de fiscalización, pues ya no le da oportunidad al EDO o al contribuyente que dedujo esa factura, parece ser que privándolo de su derecho de defensa, porque, pues, como está diseñada la norma, es al menos conforme a los contornos de esta nueva norma, pues parecería que quien dedujo esta factura, no obstante, se revisó a través de estas facultades de comprobación al contribuyente que emitió la factura, pues parece ser que quien la dedujo, pues no tiene de alguna manera, de acuerdo a estos contornos de la ley, la posibilidad de aclarar lo respectivo frente al SAT. Correcto. Y de aquí otra de las preguntas o de las dudas que hemos recibido es, dentro de este mecanismo bien pensado, o sea, si lo ves como fisco, está bien pensado, porque la carga de la prueba ahora no está en la persona que deduce, sino es un mecanismo diseñado para que el que tiene que probar es la persona que emitió el comprobante. En consecuencia, pues, que obtuvo los ingresos y el ingreso se acumuló, por ejemplo, en este caso. Sin embargo, yo ahora cuando pido una factura, tengo que cuidar o tengo que obtener la evidencia de probatoria de que las operaciones que realizo son existentes, fueron verdaderas o están relacionadas con actos jurídicos reales. Por ejemplo, decíamos, se adiciona en esto que ellos pueden utilizar fotografías, audios y videos, porque pues ahí queda en el registro la hora y fecha en la que se tomó la evidencia, ya toman o incluso información contable o cualquier información relacionada con el negocio, utilizan ya estados de cuenta de hasta servicios, por ejemplo, e incluso esos estados de cuenta pues puede ser la misma relación de cuánto me debes y cuánto te debo. O sea, en tu recomendación como litigante, porque vamos quizá a llegar al final en donde este es un preventivo, la pregunta de ella es, yo que emito comprobantes en tu recomendación, es porque hablábamos de no caer en la paranoia de quizá sobre procedimientos, ¿cuál sería una recomendación razonable? O sea, ¿qué tengo que tener yo, emisor de un comprobante? Porque yo voy a ser el que pruebe que esto no es falso. Si tuvieras en tu experiencia o en una eventual defensa, ¿qué le dirías a las personas? O sea, ¿qué tienen que adjuntar o qué tienen que cuidar que no tienen el día de hoy para poder soportar y llevar a cabo, o sea, pasar con éxito estas revisiones? Esa es una muy buena pregunta y creo que como asesores en esta materia nos obliga el transmitirle con mucha claridad al empresario de cualquier tamaño qué es lo que tiene que asumir para efecto de poder estar preparado ante este tipo de revisiones, siempre asumiendo que digamos, contribuyente al negocio que asesoramos, efectivamente no está fingiendo ni simulando operación, ¿vale? Bajo ese supuesto. Bajo ese supuesto yo te diría, y en pocas palabras, asumamos que frente de nosotros, ¿no? Aunque no lo veamos, existe un fisco con esteroides, es decir, con mucha capacidad de identificación de los movimientos a través del CFDI, que es el ADN de información de nuestro sistema fiscal, en tiempo real y que no hay una sola operación que no nos pueda cuestionar. Entonces, asumiendo que tienes esta presencia invisible del fisco en tiempo real, monitoreada a través del ADN, que es la información de mi CFDI, Y de cada una de mis operaciones. asumir que todas mis operaciones tienen que pasar por digamos, un tamiz muy alto en cuanto a elementos probatorios de veracidad de mis operaciones. ¿Qué significa esto? Que si yo me dedico a X giro, bueno, que tengo que asumir que tengo la infraestructura para hacer lo que me dedico, que tengo que tener información contable, información fiscal, tengo que acreditar la relación del servicio, de la mercancía que vendo, de lo que yo a final de cuentas me dedico, pero representado
en materia o más bien pruebas razonables de su existencia, que sean veraces y que al final de cuentas se alinee cuál es a qué es a lo que me dedico, por qué hice lo que hice, la operación amparada en el CFDI y estas pruebas, digamos, indirectas. No hay una bala de plata que yo te pueda decir como contribuyente que teniendo tal o cual prueba vas a poder satisfacer este apetito insaciable del fisco de pedirnos materialidad de comprobación, ¿no? De veracidad de las operaciones, pero sí hacer un ejercicio en conciencia de que todas estas operaciones van a, de entrada, a presumirse simuladas y por ende es nuestro deber, de alguna manera, tener estos cada vez más y mayor articulados indicios indirectos para poder llegar a tener un expediente preventivo robusto y no asumir lo obvio. Yo creo que ese es el gran error. Oye, pues cómo el fisco no va a entender, por ejemplo, que yo tengo determinado activo porque me dedico a tal giro. Bueno, nosotros somos los que tenemos que articular estas pruebas y hacer una narrativa, no nada más de prueba obvia o asumiendo que el fisco puede llegar a entender mi negocio, sino soy yo el que le tengo que digamos, explicar como si fuera, como decía aquí mismo, un niño de 7 años, a qué me dedico, cuáles son los elementos con los que yo hago mi trabajo, cómo hago mi trabajo, la operación de tal forma que está descrita en mi comprobante, cómo se reitera en la realidad, cómo le damos veracidad a través de esta explicación de pruebas indirectas. Y aquí hay algo que me gusta mucho explicar desde el punto de vista jurídico, porque regularmente nos perdemos determinado, sí, tomando en cuenta determinado giro, ¿no? Oye, si me dedico a tal o cual actividad, ¿cuál es la prueba que le genera de alguna manera al fisco certeza? Insisto, no hay una bala de plata. Y aquí me gusta mucho y creo que los tribunales están, cuando analizan materialidad, esta es la tendencia que me parece ya oportuna, porque ya de negar toda la existencia, creo que ya hay ciertos precedentes judiciales importantes que ya nos están dando cierto balance o cierto equilibrio en esta interpretación de materialidad que se representa, en pocas palabras, en el principio ontológico de la prueba. ¿Qué significa esto? Que lo ordinario se presume y lo extraordinario se prueba. Es decir, un curso ordinario de negocios con elementos razonables mínimos para acreditar mi actividad, si yo tengo un contrato, si yo puedo acreditar una relación laboral de prestación de servicios, si tengo activos, si tengo un domicilio fiscal, de acuerdo a lo que yo me dedico, eso es lo ordinario y el estándar probatorio de alguna u otra manera puede entenderse lógico, más no obvio. ¿Qué significa lógico? Que tengo que tener los elementos mínimos necesarios para generar una narrativa. Oye, lo extraordinario, ¿qué es lo extraordinario? Oye, si regularmente mis operaciones oscilan entre 1 y 10 pesos, y si en este comprobante que yo expedí es de 10 millones de pesos, este comportamiento extraordinario de acuerdo a mi comportamiento fiscal, pues obviamente tendré yo como contribuyente en esta visión preventiva que estar mucho más avesado para darle este cuerpo y esta articulación, porque me estoy adelantando a que el fisco va a presumir, así empieza esta nueva facultad, va a presumir que este comportamiento atípico, esta operación que está representada en el CFDI emitido, pues pudiera parecer simulado. Sí, lo hemos visto en el pasado. O sea, aquí, mientras va haciendo la analogía con un electrocardiograma, mientras te mantienes tranquilo en el rango, no pasa nada. O sea, hay altos y bajos, sí. El tema son con los picos, tanto para arriba como para abajo, porque también llama la atención, como tú dices, vienes facturando 10 millones de pesos mensuales y de repente te caes y facturas 200,000 pesos. O sea, el fisco, pues, digamos, somos clientes del fisco y el fisco va a decir, pues, ¿qué pasó? Ya no te estás retratando conmigo de la misma forma. ¿Qué hay en tu operación? ¿Que por qué le bajaste? Y además este tipo de criterios, porque mira Paco, yo creo que nos podemos quejar y criticar mucho al fisco de muchas cosas, pero lo que le tenemos que reconocer es que es un fisco altamente predecible. Nos dice qué es lo que va a revisar, por qué lo va a revisar y de alguna manera si nosotros revisamos, por ejemplo, el informe tributario de gestión, está clarísimo.
que va por la fiscalización, pero no nada más por la fiscalización, sino por la gestión. Y ahí entra el programa de caídas recaudatorias. Es decir, lo que quiere el fisco es consistencia y es identificar esta regularidad en la operación del contribuyente. Oye, ¿eso significa que yo siempre tengo que tener esta regularidad? No, los negocios no son así. Lo que nos dice el fisco es, en dado caso de que rompas este tipo de patrones, pues entonces ten un carácter preventivo y reforzado en cuanto a articulación y presentación de las pruebas para estar desde este punto de vista preventivo, pues listo para que el fisco, si es que me toca la puerta, que es muy probable que la toque de estar estos movimientos atípicos. Si no digo atípicos, pues, pretendiendo ser ilegales, sino atípicos porque escapan de tu regularidad como negocio, como posición fiscal. Bueno, pues precisamente en eso yo recomendaría tener especial cuidado, porque ahora estamos viendo, insisto, un fisco con asteroides Big Brother y que puede reaccionar prácticamente de inmediato en caso de que tenga este tipo de presunción. Ok, ahora, hablando de la contraparte, aquel que recibe el comprobante, que deduce ese comprobante y acredita el ese IVA que pagó, porque es parte toral de esto, que inclusive queda retratado en un estado de cuenta. O sea, sí pagué por ese bien o ese servicio, por ahí que acredité el IVA y deduje el gasto o la compra. Que en este procedimiento express, en donde si mi proveedor no sabe defenderse, y resulta que le cancelan los sellos digitales y que dentro del procedimiento lo único que hace el fisco es publicarlo los 45 días posteriores en el diario oficial, que yo, usuario o contratante de ese servicio o hice esa compra, no tengo forma de saber si el comprobante, o sea, si esta persona salió publicado por un comprobante que hizo con una operación que hizo conmigo o en una operación que hizo con 1000 personas diferentes, por decir algo. Entonces, hacia los receptores de esos comprobantes, a lo que conocemos como los CEDOS, los que deducen esas operaciones, ¿qué les dirías para reforzar ese tema en cuanto a que, como ellos, y ahorita las últimas preguntas que te hacen es en ese sentido, como yo no me voy a poder defender o no tengo una forma inmediata de defenderme sobre ese dicho porque ya se presumió que fue falsa la operación y en consecuencia a mí lo que me queda es pagar, eh, para prevenir, porque aquí yo creo que va a ser la regla del juego, o sea, esta prevención de la que tú hablas de reforzar lo extraordinario para las empresas que tuvieron esas operaciones con esos proveedores, o qué le dirías a las empresas en relación con el reforzar, el cuidado hacia sus proveedores. ¿Cuál sería tu recomendación para evitar estos contratiempos con algún comprobante que no pueda cumplir con estos requisitos? Yo creo que este procedimiento sí queda a deber en las garantías de defensa, de audiencia y defensa respecto del EDO. A mí me parece que no puede subsistir un procedimiento que se enfoque exclusivamente en el emisor del comprobante fiscal digital que se presume y se confirma de acuerdo al criterio del SAT respecto de operaciones capaz, operaciones simuladas, y simplemente ver al receptor como un operador que lo único que tiene que hacer es aceptar esta conclusión para efecto de corregirse. Me parece que aquí la norma, y sin pretender ser juez constitucional ni mucho menos, pero de acuerdo a las garantías que durante muchos años se han sostenido en jurisprudencia firme, bueno, pues tendrían estos EDOs pues que tener ciertas garantías para poder alegar y probar en su beneficio. Me parece que la limitante en cuanto a la obligación de simplemente corregirse de acuerdo a los contornos de la ley que fue aprobada de este artículo, pues sí me parece que deja al EDO en un punto que inclusive es difícil aplicar medidas preventivas, porque ni siquiera puede llegar a enterarse de que su proveedor está siendo sujeto de esta nueva facultad, y cuando llegue una consecuencia respecto al EFO, pues parecería que el EDO tendría simple y sencillamente que pagar o corregirse de la presunción del propio comprobante.
Aquí yo creo, me encantaría decirte que preventivamente puede ser tal o cual cosa, en un punto de sentido práctico, yo creo que ahí es, sí, yo sí volteé a ver al tema de defensa, no, no agoto particularidades, pero a mí sí me parece que hay un sesgo de inconstitucionalidad por el hecho de ser simplemente un operador que lo único que tiene que hacer es cumplir con una, digamos, conclusión que llevó a cabo la autoridad respecto de un comprobante sin darle la oportunidad de alegar. Que este mismo debate, como ya lo había referido, también se dio en el 69B. Hubo tribunales, en mi opinión, yo no coincido, que dijeron, bueno, pues a final de cuentas, usted ya tiene un comprobante que fue sujeto a un procedimiento, en este caso no es de comprobación, el 69, sino de gestión, y pues bueno, usted no puede probar en su beneficio. Ahí los criterios, me parece, centrados fueron, no, tiene que ejercer facultades la autoridad respecto del EDO, y ahí es cuando se le genera este derecho de audiencia y defensa para decir por qué no son simular estas operaciones. A mí me parece que en la práctica, y para cerrar, difícilmente podemos ver materia preventiva, déjame llamarlo así, del lado del EDO, al momento en que se fiscaliza al EFO, sin que eso signifique que no recomendemos, ¿no? Que también por el lado del EDO pues se tengan todos los elementos para acreditar la material, para dado caso que la defensa, bueno, pues también acreditar que tiene sustancia respecto a eso. De tu operación, no contrates un proveedor pues, que tenga los elementos de lo que haya sido, y, pues digo, a lo mejor darle una checadita antes a la calidad del proveedor. Ahora, ya entrando en el final de este mecanismo, eh, y de lo que es tu especialidad, o sea, los medios de defensa. Aquí surge el problema, y quizá el problema más grave, bueno, lo tienen los dos, pero la duda surge ante lo que acabas de comentar, que el EDO, el que dedujo la operación, pues prácticamente no tiene derecho de audiencia. O sea, este procedimiento refiere a que yo la única opción que tengo es regularizarme, o sea, desconocer la deducción y el acreditamiento dentro de los 30 días siguientes a que esta persona fue publicada. En ese tenor en donde se viola incluso la garantía de derecho de audiencia, eh, la consecuencia de no regularizarme es que a mí también me suspenden los sellos digitales. Entonces, eso a mí, persona que operé con este presunto EFO, o EFO consumado, me lleva a un tema en que yo también padezco de este procedimiento de la suspensión de sellos. Y aquí, me gustaría conocer tu opinión en donde, por ejemplo, las preguntas que nos han hecho es, oye, a ver, como nada más, a mí lo que me urge es tener mis sellos, los activos, pues quizá lo único que me queda es pagar. Entonces, me preguntaban, oye, ¿ese pagar estaría consintiendo o dándole la razón al fisco? A lo mejor, digo, por mantener mis sellos voy y pago y hay en ese procedimiento, ¿cuál sería la herramienta jurídica para irme a defender y decir, a ver, señores, esta operación sí fue, por lo menos la mía sí fue real, y aquí tengo la evidencia y incluso estoy haciendo un pago de lo indebido? ¿Cuál sería esa herramienta a la luz de todo esto? Dado que se materializa con la cancelación de mi sello para el propio EFO, la vía me parece que ya es explorada, de hecho es clara, creo que es el amparo indirecto, ¿no? Y ahí mismo se alegarían dos cosas. A nivel constitucional, pues es la violación del 14 y 16, y también se intentaría, en su matiz de legalidad, pues proveerle al juzgado de distrito la evidencia necesaria para que desde el punto de vista del EDO, pues exista esta, digamos, materialidad, esta veracidad de estos comprobantes. Ahora, aquí el sentido práctico y donde hay que analizar, y posiblemente va a ser la decisión más retadora para los contribuyentes, es eh, qué es lo que tengo que hacer para preservar, ¿no? Y mis sellos. Y ahí es una decisión puramente económica. Si el efecto, ¿no? De este procedimiento en contra del EFO que me está generando esta cancelación puede ser soportable económicamente como para no, digamos, interrumpir
en mi operación, pues sí, efectivamente, una vía, pues, es pagar, regularizar, sin que este pago se genere un consentimiento. Y aquí hay también criterios y jurisprudencia, criterios, más bien interpretaciones jurisprudenciales desde hace 30 o 40 años, que en materia fiscal el pago no es sinónimo de consentimiento de la propia obligación, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy, con los criterios que históricamente ha sostenido la Corte, el pago en materia fiscal, en este caso en concreto para evitar la cancelación de los sellos, pues no necesariamente tendría que considerarse como un consentimiento, agotar la vía inconstitucional, me parece enfocada en audiencia de defensa y también en soportar pues, los elementos necesarios a través del juicio de amparo indirecto para acreditarle al juez de distrito que efectivamente esta operación, más allá de la conclusión a la que llegó la autoridad en este ejercicio expedito de facultades en contra del EFO, bueno, pues el EDO tiene forma de acreditar la veracidad, la materialidad y en pocas palabras, pues que la operación que está amparada en el comprobante es cierta. Perfecto. Oye, bueno, yo creo que con eso ya más o menos agotamos el primer gran tema del Código Fiscal. Hay varias modificaciones, pero pues, se acotan a eso. El otro gran tema del código es, está dos dentro de uno. El tema de que ahora me corrige si me equivoco, pero cuando que ejerzo mis medios de defensa, existen medios por la vía administrativa, es decir, que voy y le planteo mi asunto a un juez que está del lado de administración, no es del Poder Judicial, son tribunales administrativos en donde el recurso que yo hacía era un recurso de revocación. Eh, cuando esto brinca ya a la segunda etapa, ya es un juicio de nulidad, en donde ya brincamos al Poder Judicial y estamos hablando en principio de ahora una independencia, porque vamos, históricamente la experiencia ha sido que cuando se plantea un asunto del lado de la misma dependencia del SAT, pues la experiencia puede ser que no van a actuar en contra del SAT. Sin embargo, ese procedimiento sí nos daba, pues te me corriges, no soy abogado, pero sí nos daba la posibilidad, una, de plantear un asunto sin tener que ir a una garantía fiscal, o sea, yo hacía un procedimiento litigioso sin ir a una garantía fiscal y sobre todo que a veces, o sea, con los tiempos tan cortos había la posibilidad de seguir abonando pruebas en lo que has tú dicho. La reforma que viene en este sentido respecto de este primer procedimiento que agotábamos con estas bondades, una de las principales era que no tenía que garantizar el crédito fiscal. Es decir, si me estaba peleando por 500 millones de pesos, no tenía que garantizar 500 millones de pesos para poder acceder a este primer procedimiento. Ahora, eso se modifica, en donde normalmente lo que se hacía era que ofrecíamos como garantía de ese litigio fiscal pues el embargo de la negociación, que es prácticamente el negocio, pues, o sea, la operación del negocio era lo que iba a garantizar ese crédito fiscal. Eso cambia a partir de enero, en donde ahora ya hay incluso una prelación, en donde dicen que para yo poder acceder a ese litigio, pero en general en todos los procedimientos litigiosos, yo tengo que garantizar es lo que está contravertido con el fisco. En el ejemplo que pongo, los 500 millones de pesos. Ahora me dicen, oye, tienes que agotar ciertos medios. El primer medio con el cual me vas a garantizar es con un depósito un billete de depósito en el Banco del Bienestar, que no es otra cosa más que si estás pidiendo 500 millones de pesos, me tienes que depositar 500 millones de pesos. Aquí incluso para poder pasar al segundo escalón, es decir, oye, fisco, no tengo 500 millones de pesos. Yo tengo que justificar desde un punto de vista económico, que al día de hoy no sabemos cuáles son esas características, el por qué no puedo garantizarte los 500 millones de pesos. Porque quizá si se van a mis cuentas bancarias, sí tengo los 500 millones de pesos. Pero vamos, esos 500 millones de pesos están comprometidos al pago de proveedores, al pago de créditos bancarios, al pago de una nómina. Mi capacidad económica, que es el término al cual se refieren, no es de 500 millones. Quizá tengo un excedente de 50, por los 450 los debo. Entonces voy a tener que demostrar, al día de hoy no sabemos cómo, esa capacidad económica y decirle, no puedo depositarte 500 millones de pesos, aunque los tenga,
mi capacidad es de 50. Ok, me sigues debiendo 450 bajo ese soporte económico. Si ese es el caso, tengo que brincar al segundo escalón. Lo que me piden ahora es una carta de crédito, que no es otra cosa más que tener una línea de crédito abierta y tenerla disponible en caso de que pierda para que un tercero allí le pague. Luego, el tercer escalón, si no puedo por el primero, o sea, no puedo con el depósito, no puedo obtener una carta de crédito, no soy sujeto a crédito, me brinco una prenda o hipoteca. Déjame te interrumpo ahí, San, porque vale la pena hacer algunas precisiones de lo que has contextualizado. Sí. ¿Cuál es la reforma que hace mucho ruido en la que te refieres relacionado con que ya se va a tener que garantizar la garantía del interés fiscal cuestionado en recurso de revocación? Y aquí quiero hacer varias precisiones. Asumamos, y a través de un ejemplo práctico, asumamos que después de la auditoría me determinan un crédito como el que referías de 500 millones de pesos. Eh, una vez que está determinado este crédito fiscal, yo tengo la opción como contribuyente de acudir ante la propia autoridad, es decir, el SAT, para revisar la legalidad de ese crédito a través del recurso de revocación. Este recurso no es un juicio, todavía no someto a tribunales ni a jurisdicción, sino es un recurso administrativo que el propio fisco tiene para revisar su área jurídica, autorrevisar la legalidad de lo que en este caso, en el caso que estoy poniendo, la determinación de auditoría, ¿no? Sí. La segunda opción que se tiene, que no son, digamos, no tienes que agotar necesariamente el recurso para irte a juicio, sino es optativo, puedes irte directamente al juicio de nulidad, saltándote, digamos, la instancia administrativa, que no es juicio, la instancia administrativa al juicio de nulidad. Perfecto. Antes del 2026, es decir, ahora en nuestros días en 2025, si tú te vas al recurso de revocación, tienes una ventaja. Más allá del tema de las litis abiertas y las pruebas tal, lo que te dice actualmente es que si tú interpones el recurso de revocación, no hay necesidad de ofrecer garantía para que se entienda suspendido el procedimiento administrativo de ejecución o el procedimiento de cobro. ¿Hasta cuándo? Hasta que este recurso se resuelva y a partir de ahí tienes 10 días para garantizar. ¿Sale? Si te vas a juicio, aquí, como siempre, tienes la obligación de garantizar, y ahorita voy al tema de la prelación. Pero primero me quiero detener el tema del recurso. Oye, ¿qué cambia de lo que hemos explicado ahorita a partir del 2026? Correcto. El Código Fiscal te dice que si quieres impugnar, en nuestro ejemplo, estos 500 millones de pesos en el recurso de revocación, ahora vas a tener que garantizar en el propio recurso, a través de los medios de garantía que acabas de comentar, con esta prelación, y no opera el relevo de garantía que hasta el 2025 operaba durante o lo que dura, perdón, el procedimiento del recurso de revocación. En pocas palabras, se quita esta exención de garantía en el recurso para suspender el cobro del fisco de este crédito fiscal que estás impugnando. Eh, este cambio es bien importante porque parte de la estrategia que seguíamos en controversia y litigio fiscal, pues era agotar precisamente la vía administrativa con la esperanza de que se hiciera una revisión independiente por parte jurídica para que se revisara la legalidad de este crédito y obviamente para ganar tiempo respecto a este relevo de la garantía. Eso cambia a partir de 2026. Pero aquí hay una acotación bien importante, Paco, y esto no se ha dicho mucho ni en boletines ni en foros que vale la pena comentarlo. El artículo 29, 29 de la Ley de Ingresos de la Federación, creo yo, a sabiendas de lo grave que es esta modificación al recurso, te da una medida que de alguna manera te alivia un poco esta medida y te dice que todos aquellos recursos que se interpongan a partir de 2026, el contribuyente va a tener un plazo de 6 meses contado a partir de que se interponga el recurso para ofrecer esta garantía o antes, si es que el recurso se resuelve antes de estos 6 meses y por ende tendrás 10 días. Y esto es importante. Es una ventanita. Es una ventanita que a final de cuentas vas a poder tener
que creo que en un crédito, siguiendo nuestro ejemplo de 500 millones, pues es una alta nota, ¿no? Pero este relief que nos dan, ¿no? En la ley de ingresos casi no está muy comentada, promocionada, pero ahí está para todos aquellos recursos que se interpongan durante el ejercicio de 2026, no en los primeros 6 meses de 2026. Si tú interpones un recurso en noviembre de 2026, pues estos 6 meses van a aplicar, si no es que se resuelve antes el propio recurso de revocación, que vale la pena apuntar. Y ahora después, muy brevemente, efectivamente, la prelación en cuanto a las formas de garantizar, teniendo primero el billete de depósito. ¿Qué es un billete de depósito? Pues prácticamente, esto es técnicamente inadecuado lo que voy a decir, pero es prácticamente un cheque al portar. Sí, no. Ahí está el dinero. Digamos, es un instrumento financiero de liquidez prácticamente absoluta, además con este matiz que nada más lo puede emitir hasta el día de hoy el Banco del Bienestar y después ya te vas a la carta de crédito y tal, tal, tal. Lo que me parece nos trata de decir el fisco, Paco, es ya no quiero perder tiempo en hacer líquidos los créditos que o si bien son exigibles, es decir, créditos que están siendo impugnados pero que no están garantizados, o bien créditos firmes, es decir, aquellos créditos que ya fueron impugnados, ya fueron ganados por el fisco y por ende necesito herramientas de liquidez. ¿Y esto por qué pasa? Me parece Lógico, incluso. es lógico. Si ya te gané, ¿no? Si tú no me estás dando la garantía siendo exigible y si yo ya te gané, bueno, pues quiero acceder a este tipo de recursos lo más, digamos, líquido posible y es por eso que ahora nos ponen esta prelación que tú comentabas y no nada más esta prelación, sino además la carga de probar, tratándose del billete de depósito, que no tengo los elementos necesarios y que inclusive también lo comenta la propia norma, ¿no? En reformada, es que yo tengo que acreditar o que no tengo los recursos del billete de depósito o bien digamos, tramitar un billete de depósito hasta por el monto de mi solvencia económica. Prácticamente es pues todo lo que tengo, ¿no? Para efecto de generar este elemento de liquidez en cuanto al cobro por parte de la autoridad. Me parece que aquí el mensaje que se está mandando a los contribuyentes es tengamos mucha seriedad en evaluar por qué nos peleamos, cómo nos peleamos y el costo de pelearte, inclusive desde la vía administrativa, vía recurso, juicio de nulidad y obviamente el amparo hasta que se tenga una sentencia definitiva. Porque inclusive ya después que se tenga una sentencia definitiva, hay otra reforma que entró en vigor el 16 de octubre que te dice ya no, el amparo es improcedente en contra de aquellos actos de cobro que derivan de créditos cuya legalidad ya fue sentenciada, que ya estamos transitando también. En esas palabras no le des largas a fondo. Es correcto. Digo, poniéndolo quizá en un contexto más mundano, por así decirlo. Si es, vamos, si vemos un balance, pues digo, quiere que, o sea, en la estructura financiera siempre se agrupa primero lo que representa mayor liquidez de nuevas. Yo creo que es algo similar. O sea, quiero ir primero por los cheques o los bancos, si no puedes, con los inventarios que son más fáciles de realizar y tercero con los activos. Incluso pues aquí dentro de esa prelación viene como la penúltima, o sea, la obligación solidaria asumida por un tercero. O sea, el otro día decíamos, ¿quieren su sano juicio? Así, oye, Edson, dado 500 millones de pesos, ¿le entras tú a cubrirme si pierdo? Pues digo, esa pues sí va a estar, salvo, no sé, algunas compañías, una parte relacionada Correcto, por ahí. pudiera entrarle al quite, pero vamos, y por eso está inclusive dentro de la última, que normalmente era la primera, ahora, porque todos los demás cuesta, o sea, la carta de crédito, la hipoteca, la fianza, pues todas tienen un costo. E incluso dentro de ese costo, platicábamos en el sentido de que, como tú dices, hay que tener un análisis ya más eh, coherente en cuanto a la conveniencia de los medios de defensa, pues, porque a lo mejor decía, oye, no es lo mismo estar hablando de me voy a pelear por 500 millones de pesos que a lo mejor por 20,000 pesos. O sea, por economía del proceso,
quizá lo que me convenga incluso de entrada es pelear o sea, ni pelearlo, sino voy y pago. Sirve que ya dejo o corto, o les estoy generando actualizaciones y recargos, y luego ya impondré el procedimiento. Ahora, siempre y cuando el costo del procedimiento administrativo valga la pena por los 20,000. Entonces, no es lo mismo pelearme por 20,000 pesos o 2 millones o pelearme por 500. Es sustancialmente diametral la estrategia que tengo que seguir en estos medios. Pero déjame voy atrás. Ahorita estamos hablando de la estrategia de defensa y de las formas de garantizar. Creo que el mensaje del fisco viene inclusive antes, Paco. Lo que en pocas palabras te dice el fisco, y si tú ves algunos datos del informe tributario de gestión, cuántos juicios tiene el SAT, qué porcentaje de favorable traes de los juicios, que menos juicios tiene. Si tú haces una comparativa del 18 al 24, tiene menos juicios en 24, pero tiene mayor recaudación a través de juicios. En pocas palabras, yo como lo leo es, cuida muy bien respecto de lo cual vas a permitir que que se determine un crédito fiscal. Es decir, sé selectivo en las batallas, ve por qué realmente te quieres pelear, que valga la pena para que sea un litigio estratégico, porque parece ser que estas medidas ya quitan como deporte nacional el litigio fiscal para patear el bote, provocar juicios largos y por ende paralizar al fisco en tanto no se tenga una definitividad con el propio crédito. Ya nos están acotando la garantía del recurso de revocación, ya nos están acotando las formas y la prelación de garantía, ya nos están acotando el juicio de amparo en contra del procedimiento administrativo de ejecución, sino hasta la convocatoria de remate de estos bienes. Es decir, el mensaje es: peleémonos por lo que nos tengamos que pelear y lidiemos con estos costos administrativos en la medida que valga la pena pelearte con el fisco. Antes de que exista un crédito fiscal, creo que ahí es donde está el valor agregado como asesores, como contribuyentes, que tenemos que elegir nuestras batallas y ya no va a ser fácil o la más obvia pelearte por cualquier tipo de determinación de crédito. Sí, porque digo, creo que por lo mencionabas en el sentido de hay cantidades importantes que vienen inclusive de sexenios anteriores. Entonces, a lo que jugaba el contribuyente a alargar estos procedimientos, y de hecho llegaban a un punto en donde se salían del scope de recaudación. O sea, ya no había quien le diera seguimiento en esos cambios de administraciones, se salían del scope, y entonces lo que están haciendo es atraer o ser más expeditos en esos litigios para poder uno tener la garantía de que en cuanto ganen, digo, si ya se te venció como contribuyente en un juicio, pues lo que tienes que hacer es pagar. Entonces, sí ser más expeditos en la recaudación de esas cantidades que por los procedimientos jurídicos, como haya sido, tienen derecho a cobrar y tener esa facultad. Porque además, dicho sea de paso, todo esto es un sistema fiscal que se conecta. Si un contribuyente tiene determinado un crédito fiscal y se está peleando un juicio, y si no lo ha garantizado, se publica por el 69 y no tienes opinión de cumplimiento positiva. En fin, o sea, el fisco está cerrando los cepos de información y creo que el mensaje es: está bien que no estemos de acuerdo, ¿no? Y hay mecanismos de defensa, pero peleémonos por lo que vale la pena pelearnos. Tome en cuenta el costo administrativo y esto cambia diametralmente la visión de controversia y litigio fiscal. Perfecto, Edson. Creo que ya hemos aclarado la mayoría de temas. Ya nada más para concluir, te pediría tus comentarios porque hay mucha gente que no entiende bien el alcance de la reforma a la ley de amparo. Si pudieras decirme qué es lo que cambia en sí, cuáles son los cambios en materia fiscal para que la gente sepa en relación con el juicio de amparo, porque hay otros temas, igual se los puedes comentar, pero básicamente lo que estábamos hablando es fiscal. ¿Qué cambios, o sea, qué me afectan los cambios en la ley de amparo en materia fiscal? Sí, con mucho gusto. A ver, eh, cuando se habla de amparo regularmente, por la terminología y el tema parece complicado para la gente que no se dedica a esto, no es abogado. Trataré de ser muy claro para trazar una línea de los dos tipos de fenómenos que pretende atajar la ley de amparo.
La ley de amparo hace una distinción, estas modificaciones, respecto de créditos fiscales firmes porque ya fueron sentenciados, es decir, el fisco y el contribuyente ya se pelearon ante todas las instancias y ya hay una sentencia que define que ese crédito es válido, es decir, le corresponde cobrar al fisco, y hay otros cambios que no necesariamente van dirigidas a créditos fiscales firmes, sino créditos fiscales que están siendo impugnados y que delimitan el momento para pelearte en contra de actos de ejecución. O sea, habiendo dicho esto y viendo que hay reformas en la ley de amparo para créditos firmes y no firmes, voy a tratar de explicar muy brevemente cuáles son estas modificaciones. Y primero me voy a aquellos que ya se pelearon. Y aquí trae cierta dedicatoria, no voy a referir ni al contribuyente ni al grupo de empresas, pero recordarán que ha sido de especial relevancia para esta administración que créditos fiscales que ya fueron determinados, peleados en cortes y ganados por el fisco, la modificación a la ley de amparo es ya no te puedes pelear en contra de los actos de cobro respecto de esos créditos que ya fueron peleados y sentenciados a favor del fisco. ¿Qué pasaba antes? Que tú podías perder el juicio en contra del crédito en sí, pero tenías todo un procedimiento de cobro que admitía el amparo en contra de el mandamiento de ejecución, el embargo, la ampliación del amparo, la ampliación del embargo, la convocatoria de remate. Es decir, el fisco tenía que hacer una serie de pasos para poder hacer líquido ese crédito que ya ganó, y en contra de todos estos pasos prácticamente procedía una acción de amparo. Imagínate qué tanto freno le ponía el contribuyente, porque así se lo permitía la ley de amparo, para impugnar todos estos actos procesales de cobro. Entonces, primer gran modificación, si hay un crédito fiscal que ya fue sentenciado en beneficio del fisco, ya no existe la posibilidad de que te pelees en contra de estos actos de cobro, sino prácticamente pierdes la posibilidad de pelear estos actos de cobro. Ahora, segundo escenario, oye, yo ahorita estoy peleando un crédito fiscal y todavía no se define su legalidad, ¿no? Estoy en espera de la sentencia, me fue a recurso, me fue a juicio, etcétera, etcétera. Oye, pero no lo he garantizado, ¿no? Oye, o el fisco por alguna razón considera que es exigible y por ende va y me embarga para efecto de generar una garantía. Todavía no es pago porque todavía no le debo, todavía no se sentencia. Oye, quiero mi garantía. La modificación al juicio de amparo, que ya estaba reflejada en el Código Fiscal de la Federación, es que tú no te puedes pelear de amparo al momento de que te embarguen, sino tienes que esperar a que ese embargo esté en una etapa hasta de convocatoria de remate, para que es en ese momento en el que procede el amparo indirecto. Dicho en otras palabras, y aquí quiero, pues no me gusta la palabra corregir, sino más bien darle la dimensión correcta a algunos abogados que escucharon el foro decir, es que se acabó la materia de amparo en materia fiscal. No, en este tipo de casos a los que me estoy refiriendo, en los cuales si hay un embargo con un juicio que no está firme, con una sentencia que no está firme, con una controversia que no está firme, es simple y sencillamente, bueno, simple y sencillamente no digo que no sea dura la modificación, pero ya no te puedes pelear durante las etapas del procedimiento administrativo de ejecución, sino hasta que te convocan a remate. Okay. Y aquí hay una adición que también vale la pena para concluir estas modificaciones a la ley de amparo, que me parece francamente aberrante, porque te dice la ley de amparo que te van a conceder la suspensión en contra de estos actos de cobro siempre y cuando ofrezcas garantía. Y yo me pregunto, pues que el amparo que ya te hicieron y que ya tienen su poder, al menos jurídicamente el fisco, que ya pesa por un gravamen, históricamente se ha, digamos, interpretado que ese bien sobre el cual está trabado el embargo es la garantía propiamente que te genera la suspensión del procedimiento administrativo de acción. Ahora la ley de amparo parece ser, me parece que eso no lo previeron los legisladores y está mal, hay que decirlo, te piden la garantía
te la garantía para que te puedan suspender. Me parece que esto tiene que ser modulado por los juzgados de distritos y cuando tú pides la suspensión en este tipo de casos, pues obviamente con el bien que fue susceptible de embargo y que ya está siendo convocado a remate, pues tendría que ser suficiente para efecto de que te concedan la suspensión en este tipo de casos. Perfecto. Y ya es una última reflexión que creo que es importante porque yo te lo escuché en algún foro de discusión o de análisis que tuvimos. Es en el sentido de que de los medios dicen, ya se acabó el amparo en materia fiscal, ya no tenemos medios de defensa. Y tú hiciste dos comentarios sobre dos procedimientos que me parecen importantes comentar. Y como tú bien decías, hay que tener una real conciencia de lo que sí se puede pelear y lo que no se puede pelear, que económicamente no es viable o que no tengo los elementos para soportar mis dichos, etcétera. Y mencionabas dos procedimientos, ya nada más para terminar, si pudieras mencionar cuáles son las dos alternativas que tú ves en ese sentido de que podemos echar mano. Sí, en esta línea de tratar de atemperar premisa sensacionalista de que ya no hay defensa fiscal, me quiero remontar, digamos, al inicio de la controversia fiscal y el escenario por naturaleza en el que hay un encono o un problema, una controversia entre fisco y contribuyente es una auditoría regularmente, ¿no? Ahí es donde se gestan la mayor parte de los créditos fiscales que están impugnados en recursos, tribunales, etcétera, etcétera. Y voy a dar varios pasos para atrás para irme al origen de esta controversia. Como yo comentaba, todas estas modificaciones del paquete económico y la ley de amparo, ¿no?, que entró en vigor el 16 de octubre versus lo que va a pasar en el paquete económico a partir de 2026, el fisco nos está mandando un mensaje de decir, peleemos respecto de lo que verdaderamente tenemos que pelear. Y eso es un mensaje para los contribuyentes, para que no, digamos, se esperen, ¿no?, a que exista la determinación de un crédito fiscal para poder empezar a ver las alternativas de defensa. Mi recomendación, y eso es lo que externaba en aquel foro que comentas, es tengamos bien presente el hecho de que ahorita entre más pronto atajemos los elementos de controversia con el fisco, va a ser mucho mejor para el negocio. Ya se acabaron, Paco, en mi opinión, estas posturas de abogados litigantes de hace algunas décadas diciendo, mira, tú no le hagas caso al fisco, que haga su auditoría, que te determine un crédito y nos vamos a juicio y le ganamos por una notificación porque no se peinó el auditor. Eso ya no existe. Mi recomendación es, para efectos de un análisis de riesgos y una solución de controversia fiscal de fondo, alineado con los intereses del negocio, es atiende la auditoría, haz un análisis respecto de qué sí merece corrección, qué no, cuáles son los elementos respecto de los cuales te tienes que pelear. Y ahí hay una primera herramienta que ya tiene desde 2014 vigente, que son los acuerdos conclusivos. En pocas palabras, pues es un medio alterno de solución de conflictos enclavado en el desarrollo de las auditorías fiscales en México, y me parece, digo, no porque yo haya estado de alguna manera involucrado en la implementación, ¿Quién mejor que tú? Fuiste pionero en esta. pero creo que junto con hombres y mujeres bien talentosos en la Procuraduría, encabezados por Diana Bernal, que me parece una de las mentes más brillantes en este país, que fue la que ideó esta figura, me parece que sigue teniendo vigencia, y me parece que un asesor de fondo, fiscalista responsable alineado con los intereses del negocio, tendría que estar preocupado por atender la controversia y hacer todo lo posible en el desahogo profesional de una visita, en el desahogo del procedimiento alterno, los acuerdos conclusivos, la mediación fiscal, por evitar que exista la determinación de un crédito fiscal. Esa es la primera. Oye, esto en siempre, entonces me voy a tener que corregir. No, yo lo que digo es, limpiemos, aclaremos lo que se tenga que aclarar y dejemos para una determinación de un crédito fiscal lo que verdaderamente es el core business del cliente, lo que verdaderamente tienes forma o que te interesa sentar un precedente porque eso que te están rechazando es parte esencial de tu negocio y por ende no te gusta el precedente. Y ese es el litigio que yo le llamo litigio, digamos, estratégico de fondo, que ahora me parece demandan estas nuevas modificaciones y este nuevo entorno de la controversia fiscal.
Y además, ya cuando se te determina este crédito, ya cuando te vas, especialmente el juicio de nulidad, hay algo que todavía no está muy en boga porque no está claro todavía los elementos y las reglas sobre las cuales va a operar, pero ya existe el Centro de Mediación o de Medios Alternos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal de Justicia Administrativa. Me quedé con lo fiscal porque yo trabajé ahí también cuando se llamaba fiscal, pero con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Cuál es esta modificación? Y la buena noticia es, así como tenemos los acuerdos conclusivos en el transcurso de la auditoría y no proceden los acuerdos conclusivos una vez después de que se determine el crédito fiscal, la buena noticia es que ya hay normativa suficiente para que podamos agotar medios alternos, una mediación, una conciliación, en el transcurso del juicio fiscal, ya una vez habiéndose controvertido el propio crédito. Y ahora estamos viendo que ya el tribunal en algunos de sus acuerdos le dicen a la parte actora que si quiere activar estos mecanismos alternos. En mi opinión, todavía las reglas no están lo suficientemente acabadas para identificar sobre qué tipo de controversias y qué base, cómo funcionan estos medios, pero seguramente en el transcurso, sobre todo de 2026, en el contexto de toda esta modificación de elementos, obviamente va a tener que tomar fuerza y por ende agotar, en mi opinión, tanto en fase de auditoría y acuerdos conclusivos como en fase contenciosa a través de la implementación de los medios alternos de solución de conflictos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues tratar de sacar al contribuyente, a nuestros clientes de la manera más expedita, alineado a los intereses del negocio, y por favor corran de los abogados que traten de generar consistencias para tratar de cobrar éxito respecto de la controversia. Ese tema de defensa, esa visión ya se agotó, ya no podemos, y el mensaje es para también los contribuyentes, los clientes que identifiquen también con qué asesor, ¿no? Se identifican para efecto de alinear los intereses del negocio con una estrategia preventiva y resolutiva en este nuevo entorno de la controversia fiscal, ¿no? Perfecto. Pues Edson, creo que fue bastante productiva esta plática. Te agradezco tu tiempo, que compartas tus conocimientos con las personas que nos regalaron su tiempo para escucharnos. Y pues amigos, un gusto haber tenido a Edson, socio de Galicia, y su procurador federal, o sea, de los medios que él habló, él fue pionero en la Prodecon, es una excelente herramienta. Y nuevamente gracias por estar con nosotros. Gracias y hasta la próxima.